Buenos días, hoy 9 de febrero del año 2025 vamos a iniciar nuestra escuela dominical que se titula Los beneficios de la adoración. Muy bien, vamos a iniciar como siempre. Esta es la portada, aunque dice la portada sesión 4, la realidad es que es la sesión 5. Muy bien, vamos a ver ahora con el texto en el idioma español. Nos dice en su momento la versión en español de la Livewire, que es para adultos, de la Convención Bautista del Sur de aquí de Estados Unidos. Encontramos todo lo que necesitamos cuando venimos a Dios con adoración o en adoración. Aplicación para la vida. Somos muy bendecidos cuando adoramos a Dios. Este principio lo hemos aprendido en las sesiones pasadas. Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el único digno de toda nuestra adoración. Sin embargo, cuando adoramos a Dios, obtenemos muchas bendiciones y encontramos lo que necesitamos. A menudo escuchamos a algunos preguntar, ¿qué beneficio obtengo yo al hacer una u otra cosa? Especialmente antes de inscribirse en un programa o servicio. Esto no es una pregunta que debamos hacernos sobre la adoración, porque la adoración se debe dar a Dios sin considerar lo que obtengamos. Sin embargo, Dios obra a nuestro favor mientras lo buscamos y lo adoramos. Cada encuentro con Dios para adorarlo es una bendición. Lo cierto es que si buscamos a Dios con todo el corazón, obtendremos bendiciones que no tendríamos de ninguna otra manera. Vivir con adoración a Dios es vivir con obediencia a Él. Y solo así podemos estar seguros de que Dios cumple su propósito en nosotros. Y en esto somos grandemente bendecidos. En la versión inglesa vemos lo siguiente. Una imagen ambigua. Este tipo de obra de arte se refiere a una imagen que puede verse desde dos perspectivas completamente diferentes. Un ejemplo clásico es un dibujo que visto de una manera parece una mujer joven, pero visto de otra parece una mujer mayor. Otro ejemplo es el conocido como el jarrón de Rubín, en el que desde un punto de vista se ve un jarrón y desde otro punto dos hombres que se miran uno frente al otro. Es un truco clásico que nuestro propio cerebro puede jugarnos. Vemos lo que esperamos ver. El Salmo 63 es un hermoso ejemplo de cómo David vio lo que eligió ver desde una perspectiva. El rey solo podía ver el desierto desolado de Judá mientras huía de sus enemigos, pero desde la perspectiva de la oración, Dios vio la gloria y la fuerza de Dios en su santuario. David podría haberse centrado en su aislamiento y desesperación, pero en cambio vio la rica provisión de Dios. Podría haberse obsesionado con sus enemigos, pero David vio a su Dios, cuyo brazo lo protegería de todo daño y haría justicia a sus acusadores. Observa tu vida a tu alrededor. ¿Cuál es tu perspectiva en lo que respecta a la adoración? Todo depende de lo que veas y, más importante, de a quién. Cabe indicar que es muy probable que el Salmo 63 no haya sido de David. ¿Por qué? Porque habla del templo y el templo se construyó hasta el tiempo de Salomón. Entonces es muy cuestionable que sea un salmo de David. Muy bien, vamos a iniciar ahora con nuestro aspecto teológico. En el post que están viendo
Del lado izquierdo es la oración, del lado derecho es una gente mayor que está haciendo ejercicio, del lado izquierdo son unos niños que están estudiando y del lado derecho es una escena familiar. Todos ellos son bendiciones de Dios. Muy bien, vamos ahora a iniciar este salmo. Salmo 63 del 1 al 5. Perdón, ese no es el... Aquí está. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. 2 y 3. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. 4 y 5. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En el post vemos, te bendeciré, falta el post ahí, yo decía que algo le faltaba. Te bendeciré mientras viva, hacia ti levantaré mis manos. Muy bien, vamos a ver el contexto. ¿Qué es un adorador? En el libro Exploración de la Adoración de Bob Sorge y otros, editorial Oasis House, nos dice que Jesús dijo que el Padre busca adoradores, Juan 4:23, porque Él ama tanto al corazón como el sacrificio de los adoradores. Su forma de vivir asciende como un aroma fragante delante de Él. Por eso los creyentes debemos de estar en una íntima búsqueda por ser verdaderos adoradores. Porque queremos tocar y mover el corazón de Dios. Convertirse en adorador eso es lo que entraña, como lo dice Lucas del 7, del 36 al 50. En esos versículos una mujer pecadora ungió los pies a Jesucristo. Entonces esta persona demostró tener el corazón de una verdadera adoradora. Y si vemos el contexto, demostró que había sido mayor el sacrificio de esa pecadora que el del fariseo que había invitado al banquete, que era Simón. Incluso por ese acto de adoración, Jesús le perdonó los pecados y le dijo que podía irse en paz por su fe. Y esto da las siguientes lecciones. Vamos a ver cuáles lecciones son. Primero, los adoradores son generosos. En el ejemplo, la mujer derramó un perfume que era muy caro. En Betania, María había derramado un perfume de nardo puro que podía costar un año de trabajo. Marcos 14, 3 y 5. En ambos casos se hacía un sacrificio que costó mucho. Era un perfume que debía de ponerse todo de inmediato en ese momento. Fueron ofrendas extravagantes. No pensaron en su costo. Fueron dulces para ellas, pero hay que ofrendar cuando adoramos. Salmo 96, 8 y 9. Entonces, los adoradores ofrendan y ofrendan generosamente. 2. Los adoradores son apasionados. La mujer pecadora lloraba al venir a Jesús, sufría, sus lágrimas reflejaban el arrepentimiento sincero, amor y gratitud. Mostró un corazón sincero completamente expuesto. Llorar delante de Dios refleja el quebrantamiento y las lágrimas son elementos importantes de la adoración. Nunca te conformes hasta que puedas llorar al meditar en su palabra de Dios. La mujer besó los pies del Maestro. Adorar es proskuneo, que es la palabra griega, besar la mano de alguien. Hace reverencia o rendir homenaje, besando la mano, inclinarse en adoración.
3. Los adoradores viven sin vergüenza. La mujer pecadora estaba tan concentrada en Jesús que no permitió que las opiniones de otros la detuvieran. Ella se entregó en adoración al Señor, sabiendo que los demás podían malinterpretar su valor y devoción. Ella soltó su cabellera sobre los pies de Jesús, lo cual era propio de las prostitutas de aquella época. Todos los ojos estaban puestos sobre ella. Los adoradores son difíciles de ignorar. Su pasión atrae la atención. Por eso muchos se contienen y no expresan sus sentimientos a Jesús. La crítica es parte del costo de adorar. 4. Los adoradores son como los niños. La mujer pecadora adoró a Jesús con un corazón lleno de gratitud en la presencia del fariseo. La adoración no es teología, sino un derroche de amor. La sencillez y ternura de esa mujer, como la de un niño, le dio una lección no solo al fariseo, sino a los discípulos. La mujer dio la lección a todos y presentó un modelo de adoración al Maestro. A veces los creyentes son aburridos, estrictos, inflexibles respecto a la adoración. Entre más conocemos a Jesús, más sincera y extravagante se vuelve nuestra adoración. Salmo 7, 32. 5. Los adoradores son portadores de la fragancia de Cristo. Después de su unción por la mujer, la fragancia que estaba en Cristo quedó en ella. Cuando salió de la presencia de Él, todavía llevaba su fragancia. Cuando damos nuestro corazón en adoración extravagante, llevamos esa fragancia donde quiera que vamos. 2 Corintios 2, del 14 al 16. Y otros reconocen que hemos estado con Jesús. 6. La adoración antecede al perdón. La mujer recibió como premio el perdón de sus pecados. Lo hizo después de ese acto de adoración. De la adoración vino la purificación. Jesús no dijo que viniera pura y perfecta para adorarlo. Él la recibió como estaba. Él nos recibe de la misma manera. No necesitamos ser perfectos para que nos acerquemos a Él. Gracias a la cruz, el Padre recibe a todos sus hijos en su presencia, incluso cuando necesitamos ser limpiados por Él. La purificación ocurre en su presencia. Adoración actual 2. Adoración actual en la iglesia cristiana. En el libro Adoración de A.W. Tozer, editorial Portavoz, nos dice que en la iglesia de hoy nos falta presentarnos como una ofrenda genuina y sagrada y ofrecer nuestra adoración al Dios y Padre nuestro. Muchas iglesias son ricas y dicen que no tienen necesidad de nada. Muchos se dicen ser seguidores de Cristo, pero no somos capaces de demostrar su amor y compasión como deberíamos. Su lucha, pero la estrategia mejor sería actuar como Cristo, en lugar de golpearlos en la cabeza a puñetazos. Es muy triste ver a las iglesias doblegadas ante el poder político. Y aquí, en este caso, adorar no es doblegarse, sino es ser fraterno, es ayudar a los débiles, es tener compasión de los más desposeídos. Eso es verdadera adoración. Maldecir a los que no piensan como nosotros no logrará que se arrodillen. Si somos guiados por el Espíritu de Dios y demostramos el amor de Dios, nos convertiremos en santos cautivadores. Lo maravilloso es que ellos ni siquiera se percatan de su atractivo. Los grandes santos de tiempos pasados no sabían que eran santos y ellos sabían que Jesús vivía a través de ellos. Nos volveremos santos cautivadores cuando las propuestas de Dios en Cristo se vuelvan claras para nosotros. Eso seremos cuando adoremos a Dios porque Él es quien es. Todo el sacrificio de Cristo fue para transformar a rebeldes en adoradores. Por medio de la gracia somos beneficiarios. Deberíamos estar dispuestos a trabajar en la obra del Señor, pero es un asunto de gracia por parte del Señor. Solo trabajaremos por el Señor cuando hayamos aprendido el significado y deleite de adorarlo. Un adorador puede trabajar en la obra con calidad eterna. Un obrero no adora, solo acumula madera, paja y rastrojo. Rastrojos son los residuos de la caña de la mies que quedan en la tierra después de segar.
Para el momento en que Dios encendía el mundo con fuego, Dios busca que regresemos a nuestra esencia, adorarlo y deleitarnos en Él para siempre. Solo con esa profunda adoración haremos su obra. Entonces, no podemos adorarlo, no podemos trabajar en su obra si verdaderamente no sabemos adorarlo. Por último, en el libro Alabanza y Adoración de José Reina, editorial Imagen, nos dice que adorar tiene varios significados. Primero, diálogo entre Dios y el hombre. 2. Ofrendar a Dios toda la vida y ser, espíritu, alma y cuerpo. 3. La expresión de amor del corazón que se expresa con verdadera pasión y devoción. 4. El sentir el corazón de Dios. 5. La verdadera adoración no es susceptible de definición, solo se puede aprender por experiencia. Morris Smith, es lo que decía Morris Smith. 6. El arte de la predicación se aprende por la capacidad de orar, se desarrolla por medio de la aplicación y la experiencia. 7. Como arte de la oración, la adoración se aprende ejercitándola. 8. La adoración no es una actividad musical, sino una función del corazón. 9. La adoración se debe hacer con inteligencia, no con o por ignorancia, Juan 4:22. 10. Adorar de verdad involucra no solo el espíritu, sino la mente. Todo nuestro ser debemos ejercitar nuestra mente al adorarle. 11. Una cosa muy diferente es saber lo que significa la adoración y otra muy diferente es ser un adorador. Y 12. Dios ve el corazón. Importa lo que hagas, pero porque lo amas. Salmo 63:3. En la Biblia de estudio de la patrística se llama este salmo Dios, satisfacción del alma. Nos dice que si la persecución te obliga a ir a desierto, Dios permanecerá a tu lado. Comunícate con Él de madrugada, entonando este salmo. Se canta en la persona entera de Jesucristo, tanto en la cabeza como en los miembros. Se atribuye a David que estaba en el desierto de Idumea. En sus estrofas veremos la sed del que está en el desierto. Si nos identificamos con ella, declarándonos sedientos, formaron parte de los que beben y serán saciados, porque el que está sediento en este mundo se saciará en el futuro. Mateo 5:6. No debemos aspirar a la saciedad en este mundo, aquí debemos estar sedientos. Pero Dios nos refresca con el rocío de su palabra, calma nuestra sed con sorbos de su gracia y debemos proseguir pese a nuestras necesidades. Esto lo dijo Agustín de Hipona. En el libro Comentarios de los Salmos de Samuel Pagán, editorial Patmos, nos dice que afirma la seguridad que proviene de Dios e incentiva la relación íntima con el Señor, que tiene implicaciones, valores y consecuencias para la comunidad. El deseo es buscar al Señor y mantenerse al amparo de su amor y misericordia en medio de una situación difícil de la vida. Revela la petición de un israelita piadoso de gozar la presencia y el auxilio de Dios en el templo de Jerusalén. Por eso no se cree que sea davídico. Se mueve anímicamente de la nostalgia por la que ha perdido en la crisis por la que atraviesa, a la esperanza de la recuperación y disfrute de la presencia y bendición de Dios. Es una súplica individual en la que el poeta articula una serie de peticiones cuando atraviesa una seria dificultad personal. Se incluye en la traducción de los Salmos de David y se refiere posiblemente a cuando el monarca estaba prófugo en el desierto. Primera de Samuel 23:14, Segunda de Samuel 15:22 y 23. Y si alude al templo, este se construyó por Salomón después de la muerte de David. Primera de Reyes 6-8. Por eso no se cree que sea de David, pero sí de inspiración davídica. Versículos 1-8. En el libro de Samuel Pagán, en los versículos 1 y 2, expone lo que hace, siente y experimenta el salmista para demostrar que el Señor es su Dios. Indica que lo busca de madrugada, que su alma tiene sed del Señor y que su carne le anhela, es decir, todo su cuerpo.
su vida completa. Aunque enfrenta crisis y dificultad mayor que compara con tierras áridas y sequedades del desierto, desea ver y disfrutar nuevamente el poder y la gloria de Dios. Además de participar en las ceremonias religiosas en el santuario, es decir, al templo, el salmista recuerda sus experiencias allí y las añora. La imagen del desierto es importante en el poema, pues revela la intensidad de la crisis, la gravedad del problema. Los desiertos son tierras vastas y extensas donde escasea la vegetación y las fuentes del agua. La vida allí es complicada y difícil. Entonces su referencia representa el entorno de dificultad física que experimenta el poeta, que anhela superar la crisis y disfrutar de la presencia de Dios. En los versículos 3 a 8, fundamentado en las anteriores expresiones de esperanza, revela sus deseos hacia el futuro, su anhelo de regresar al templo para participar en las ceremonias cúlticas y poder alabar, glorificar y bendecir a Dios. Alzaré mis manos, Salmos 28:2, 2 de Timoteo 2:8, es símbolo de oración, alabanza, humildad y reconocimiento del poder divino y gratitud ante la majestad del Señor. Quiere dejar atrás el problema y proyectarse al futuro beneficial de la misericordia de Dios. La misericordia divina es mayor que la vida y por esa razón fundamental le alaba. El alma, que es todo su ser, será saciado de médula y grosura, que es aceite y manteca. Levíticos 3:16 y 7:23, los cuales estaban reservados al Señor. La idea es que se recibirá alimentación divina, abundante y extraordinaria. La revelación de la misericordia hace que el salmista alabe al Señor con sus labios. En su lecho y hasta en las noches sus alabanzas serán permanentes, pues los labios y la boca representan la vida completa. Y el lecho y la noche aluden a la continuidad del tiempo. El alma del salmista, su existencia plena, está apegada al Señor, pues la diestra divina le ha sostenido y ha sido su socorro. La expresión regocijo en la sombra de sus alas es como si el águila protegiera a sus aguiluchos. Revela el rostro protector del Señor. La idea que se destaca es de salvaguarda, seguridad, cobertura, abrigo, refugio y confianza. Desglose. Un deseo profundo de adorar. La adoración no debe ser superficial o a la ligera. Se debe expresar con pasión, como una apremiante necesidad por Dios y deseando profundamente de encontrarnos en su presencia. Solo con un corazón humilde y quebrantado al adorar, hará que Dios nos llene y sacie la necesidad que tenemos de Él. El salmista se describe a sí mismo como estando en tierra seca y árida en donde no hay aguas, y clama al Señor: mi alma tiene sed de ti. El tiempo y la manera de buscar al Señor hacen una diferencia en nuestra adoración y en cómo experimentamos su presencia. El desierto representa la sequía espiritual, la prueba, la soledad y la angustia que causa la adversidad. Pero en el desierto, Él se manifiesta a Dios en medio de una gran necesidad. Génesis 16, 13, 14, Éxodo 3, 1 y 4. La madrugada representa una búsqueda diligente, siendo el primer pensamiento y actividad encontrarse con el Señor, lo cual espera con ansias. No hay nada mejor que la presencia del Señor, ni siquiera la vida misma. Salmo 63, 3. Las palabras, por muy elocuentes que sean, no tocan el corazón de Dios. Él ve nuestro interior y cuál es la condición de nuestro ser al adorarlo. También ve cuán profundo es nuestro deseo por Él. Hay plena satisfacción en la presencia de Dios. En su presencia no necesitamos nada más. Solo Él sacia nuestra alma. Así lo expresa al clamar: Dios mío, eres tú. Este clamor no solo exalta a Dios, sino que conlleva un sentido de pertenencia y suficiencia. No hay necesidad de algo más fuera de Él. Es como si dijera: Dios, soy tuyo y solo tú puedes saciar la sed de mi alma. Vamos a ver ahora las preguntas. ¿Cómo
ven, este tema es sencillo, la adoración, todos lo saben lo que es, ¿verdad? No oigo decir amén. Amén. Sí, porque como que veo de que se quedan así, ¿qué es eso? La realidad es que no sabemos adorar a Dios. Siempre le ponemos fórmulas, siempre le ponemos casi hasta scripts, pero para adorar hay que adorarlo con el corazón. Si no lo adoramos con el corazón, pues es muy flaco nuestro esfuerzo por adorarlo. Muy bien, ya llegamos aquí a las 2 preguntas. Muy bien. ¿Te has preguntado cómo Dios te bendice cuando le adoras? Si de verdad le adoramos, Dios nos va a bendecir porque estamos reconociendo que somos sus hijos y Él es un Padre amoroso. ¿Cuándo te ha resultado difícil ver una ilusión óptica? Bueno, al menos en lo personal no he tenido la ocasión de ver una ilusión óptica, pero sí puedo decir que a través de la adoración podemos ver la verdadera naturaleza de Dios. ¿Cómo expresas tu deseo por Dios al adorarlo? Es reconocer su grandeza. Es de verdad darle un tributo, darle una gloria, darle un honor, porque se lo merece por quien es. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que podemos buscar a Dios sinceramente? Primeramente, conociendo su palabra a fondo, no por arribita. Y segundo, vivir su palabra. Porque no es fácil decir, ya, yo conozco la palabra, pero no vivo con ella. Lo importante es ser congruentes en lo que es una verdadera religión vivencial, no simplemente un montón de fórmulas religiosas. Muy bien. Salmo 63 del 6 al 8. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. El 8. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. ¿Qué dice el post? Mi alma se aferra. Mi alma se aferra ¿a quién? A Dios. Muy bien. Contexto 4. Alas. En el diccionario enciclopédico de animales y plantas de la Biblia de Antonio Cruz, editorial CLIE, nos dice que entre las aves, a pesar de haber 18,000 especies diferentes, se parecen anatómicamente entre sí. Y desde el siglo XVII, en que se empezó a estudiar por los naturalistas, se han extinguido más de un centenar de especies de aves. Su esqueleto tiene una caja ósea central de donde salen el cráneo, las alas, patas o pies. Los huesos de las aves son ligeros y resistentes a la tensión que produce el vuelo. El ala del Suimanga de Palestina, que habita en Cafarnaún, donde estuvo Jesucristo, está insertada en una cavidad que le permite moverse en todas direcciones y es uno de los más eficientes de todo el reino animal. Puede actuar como un helicóptero, hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo, lateral o incluso mantenerse estático. Pero las alas de las avestruces son incapaces de volar, pero sí se usan para el galanteo y exhibición reproductor, como abanico ventilador y para mantener el equilibrio en la carrera. Las alas tienen diversos diseños y adaptaciones a los diversos modos de vida de las aves. Aquí vemos un ejemplo de esta ave que habíamos señalado en esta parte. Se parece a un colibrí. Si ustedes la ven, se parece a un colibrí. Muy bien. Desglose. Ya habíamos visto del 6 al 8, por eso no necesitamos volverlo a repetir. La adoración nos deja saber que necesitamos de Dios. David manifestó esta necesidad en todo el Salmo. Ya vimos que no era precisamente David, pero bueno. Primero, menciona la madrugada, que es muy temprano, cuando busca la presencia de Dios, que era su prioridad, y se extiende hasta las vigilias de la noche.
Incluso en el hecho Él se acuerda y medita en el Señor. Esto nos lleva a saber que dependemos de Él. Por eso dijo: tú has sido mi socorro. Mientras vayamos a su presencia, más reconoceremos nuestra necesidad de Él en cada momento de nuestra vida, prueba o circunstancia. Podremos encontrar un refugio en la presencia de Dios. En la adoración encontramos la seguridad y la comodidad de nuestra alma. La presencia del Señor es de sumo gozo para nuestra alma. Salmos 16:11. En la adoración nos rendimos al Señor y generamos un vínculo de intimidad con Él que llena nuestro ser. Dijo: en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti. Dios no tiene alas, es espíritu, pero en Dios estamos totalmente seguros. Tenemos su protección cuando vivimos en intimidad con Él, tal como si fuera un ave que a sus polluelos del peligro los cobija, y estos se sienten seguros. Así sentimos su protección en el lugar más seguro, es debajo de sus alas, donde experimentamos un gozo más profundo cuando su destino nos sostiene. Vamos a ver ahora una pregunta. Aquí solo es una pregunta. Ya saben que la primera es de español y la siguiente es de inglés. ¿Experimentas gozo y seguridad cuando adoras a Dios? Si de verdad lo hacemos de corazón, sí. ¿Cómo nos ayuda en la vida a meditar en Dios? Porque nos permite estar en contacto con Él, en intimidad con Él, y esto nos da seguridad. Salmo 63 del 9 al 11. Los que buscan mi muerte serán destruidos, bajarán a las profundidades de la tierra. El 10. Serán entregados a la espada y acabarán devorados por los chacales. El rey se regocijará en Dios. Todos los que invocan a Dios lo alabarán, pero los mentirosos serán silenciados. Una gente que es mentirosa no es creyente. Cuando ustedes vean a alguien que dice mentira tras mentira y se diga cristiano, ese no es cristiano, ese es un falso profeta, es en su momento una persona no creyente. Porque el verdadero adorador y el verdadero cristiano y el verdadero creyente dice la verdad, aunque duela. Cuando hace mitos, cuando hace historias de fantasías, cuando hace en su momento mitos, cuando dice mentiras, ese hombre es un ser de Satanás. Invocando la presencia ¿de quién? De Dios. Muy bien. Vamos a ver ahora el contexto, versículos 9 al 11. En el libro de Pagán nos dice que estos versículos se revelan dos temas. Primero, se ponen de manifiesto los deseos hacia sus enemigos, que describe como personas que intentaron destruir el alma, que es una manera figurada de enfatizar con seriedad sus actuaciones. Y caer a los sitios bajos de la tierra es una alusión a las tumbas. Entonces les desea la muerte a los enemigos. 2. A sus enemigos les espera la muerte segura, destrucción violenta, a filo de espada o ser presa de chacales o lobos. Antiguamente era vergonzoso morir sin ser sepultados, pues el cuerpo servía de alimento de animales salvajes. Isaías 14, 18 a 20, Jeremías 7 al 23. Se pone término al salmo con el deseo hacia el rey, que se alegrará y regocijará con Dios. Cualquier persona que jura o que fundamenta sus acciones en el rey, que pueda referirse al monarca humano o a Dios, que es el rey por excelencia de Israel, será alabada, valorada y apreciada. Mientras la gente que habla la verdad será reconocida, las personas mentirosas serán calladas, que es una forma de decir que morirán. Culmina el salmo con una nota de alegría, porque la gente fiel se alegrará en Dios, que
que tapará definitivamente la boca a las personas engañadoras y mentirosas. La fidelidad genera la alegría divina y la mentira produce destrucción y muerte. Los que digan mentiras por sistema, esos verán su destrucción y su muerte. De acuerdo a lo que dice la palabra, Iglesia y creyentes descubren en este salmo un gran sentido de intimidad y recogimiento. El salmista pone de manifiesto la seguridad que produce estar cerca de Dios y buscarle en la mañana, en la noche y en todo momento, y eso es adorarlo. La gente de fe enfrentará agrias de adversidades de la vida contemporánea, pero descubre en sus líneas la palabra grata que sirve de bálsamo al espíritu humano quebrantado. Jesús utilizó este anhelo de eternidad y vida cuando le indica a sus seguidores, el último día de la gran fiesta de los tabernáculos: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior brotarán ríos de agua viva. Juan 17, 37 y 38. Reflexión del libro Mitos de los Cristianos, que los cristianos creemos y compartimos, de Gary S. Chogren. Tomamos el número 25. Hay una computadora gigante en Bélgica llamada La Bestia, que contiene todos los datos de cada persona de todo el mundo. La respuesta es que no. En 1976 el autor oyó hablar de la bestia en una conferencia. Se describía como un objeto masivo que se inspiró en la película Colossus, The Forbidden Project del año 1970 y fue difundida por la revista Vida Cristiana en 1976. La historia surge en el año de 1974, en la cual el doctor Hendrik Hellman habló de un plan de restauración informático en Bruselas. La bestia es una computadora que ocupa 3 pisos. En la serie del Mercado Común en Bruselas, y cuenta con más de 100 fuentes de entrada de información. Los expertos están trabajando en un plan para computarizar todo el comercio mundial y comprende dar un número a cada ser humano para sus compras y ventas. El número se tatuaría con láser de forma invisible en el dorso de la mano y aparecerá bajo un escáner de infrarrojo que se colocarían en todas las cajas y lugares de negocio. Aseveró el Dr. Hellman que asignando 3 conjuntos de unidades de 6 dígitos se podría asignar a todo el mundo un número de tarjeta de crédito y se intercambiaría a través de un centro del Banco Mundial. Pero esto se refuta de la siguiente forma. Primero, no aparece el supuesto Dr. Hellman de ninguna organización a nivel mundial. 2. No hubo registro de ninguna reunión de 1974 de los líderes del Mercado Común. 3. En el edificio Berlaymont se construyó en los años 60, pero no aparece ninguna computadora de 3 pisos en ese edificio. 4. Todavía no existe ningún equipo de cómputo autoprogramable. Bueno, la IA dice que sí, entonces quién sabe. 5. Hoy en día cualquier PC tiene más espacio de almacenamiento y potencia de cálculo que la supuesta bestia de aquel tiempo. 6. No existe aún ahora ningún plan para computarizar todo el comercio mundial y menos lo había en 1974. No existe ningún sistema de numeración digital de cada ser humano. Incluso hay seres humanos que nunca se han identificado y menos contado, o tribus que ni siquiera hemos descubierto. 8. La idea básica de 666, 3 conjuntos de 6, es errónea, ya que en griego se lee 666, no 666. En los 80 se dijo que en Luxemburgo se construiría una computadora más potente. En 2019 se dijo que la bestia podría rastrear a 15,000 millones y no solo a 4,000. En 2019 un supuesto pastor, Jorge Borrás Vendetti, dijo que la bestia fue diseñada por IBM y que el Papa Francisco es el falso profeta. Pero lo más probable es que la bestia no exista en la realidad.
José Moser inventó la historia. Como preámbulo a su libro Mira un caballo amarillo, una novela profética, publicada en 1970. Se vio la novela y no se dice nada de una supercomputadora, pero en la película El rapto de 1972, en donde se habla de esa supercomputadora y sigue el rastro de supervivientes de una catástrofe mundial. Incluso la película no se encuentra, pero sí una reseña radiofónica cuando se trata con mitos. Nuestro cerebro está configurado para aceptar la historia que se ajusta a nuestro sistema de creencias y rechazan lo que se sienten improbable. Al final, lo que nos queda son dos posibilidades. Primero, que la bestia, no visto y no probado, ha subsistido por medio siglo y entre más circula la historia, menos plausible parece. Y se parece a la película Apocalipsis 13, que es otra película. 2. El novelista Moser dijo la verdad cuando afirmó que había creado la bestia, no en la novela sino en la película. Y para que se pareciera a la Biblia, tuvo Apocalipsis 13 para guiarse. Interpretó erróneamente que 666 eran 3 conjuntos de 6, para que se cumpliera lo profetizado en la Biblia. Y como ocurre en estas historias, los nombres se cambian conforme va pasando el tiempo. Desglose. Cuando adoramos a Dios estamos seguros de Él, de que Él ejercerá su justicia. Si tenemos una vida de adoración podemos descansar en su justicia y en que Él tiene un perfecto control sobre las cosas. Nosotros no podemos impartir lo que creemos que es justicia. Si somos obedientes, Él se hará cargo de cualquier situación y podremos descansar sabiendo que Él obrará lo mejor para nosotros. Y así podemos permanecer firmes y regocijándonos en el Señor. Charlie Starley decía: obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. En esta confianza el salmista se encuentra sustentando en la presencia de Dios, haciendo un claro contraste con sus enemigos, ya que ellos descienden a lo profundo de la tierra y son porción de los chacales. Ya vimos que era un deshonor que los comieran las bestias. En cambio, Él alza sus manos en nombre del Señor en adoración, y el Señor los hacía. Si bien los enemigos buscan destruir su alma está apegada a Dios y Él la protege. La adoración nos da confianza en Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Si vivimos una existencia de adoración, podemos confiar en que Dios ejercerá su justicia y está con nosotros. La adoración nos produce una confianza en el poder de Dios y en que Él obrará a su debido tiempo y a su manera. David declaró que pese a las diversas circunstancias que enfrentó por sus enemigos, él se gozaba en Dios. La adoración y obediencia nos colocan del lado de Dios y nada podrá detener sus propósitos en nosotros, porque no luchamos con nuestra propia fuerza, sino que Él lucha por nosotros. Vamos a ver las últimas preguntas de esta sesión. Ninguna de las escuelas dominicales que he dado es cómoda, porque enfrenta precisamente lo que es la fe y lo que debe de ser la verdadera fe a lo que no es la fe y por lo tanto no es propio de un creyente. 4. ¿Has experimentado alguna injusticia, pero descansas en Dios porque lo adoras? Pues sí. Nosotros estamos aquí por una injusticia que se dio en nuestro país, pero gracias a Dios Él nos ha permitido estar aquí pese a todas las circunstancias. ¿Cómo nos fortalece y prepara la adoración para los tiempos difíciles? Por la sencilla causa de que si lo adoramos, estamos más cerca de Él. Y si estamos más cerca de Él, estamos bajo su abrigo y refugio. 5. ¿Experimentas bendiciones por vivir una vida de adoración y totalmente a Él? ¿Y total entrega a Él? Sí. Podemos decir que entre más lo adoramos, mejor nos va en todos sentidos. ¿Qué comunica nuestra adoración a Dios, incluso en tiempos difíciles a quienes rodean?
en que lo amamos y en que verdaderamente creemos en Él. Si no lo adoramos, no creemos en Él. ¿Todos? Deuteronomio 9:13. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. Deuteronomio 9:13. Muy bien, vamos entonces a concluir con una pequeña oración. Amantísimo Padre, enséñanos a ser verdaderamente adoradores tuyos. Enséñanos a entregarnos, pero sobre todo, a que toda la adoración que hagamos, la hagamos de corazón. Que no sea simplemente una repetición de frases vacías, sino que sea el reflejo de tu amor en nuestra vida y cómo nosotros podemos amar a nuestros semejantes. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.